Y ya que tocamos estos estudios pioneros, a mí me gustaría preguntarte de manera puntual, Luca, ¿en qué fecha entonces es que se establece propiamente la tectónica de placas y en qué consiste? Sí, La teoría de la tectónica claro. de placas, para decirlo correctamente. Sí, porque es una teoría. Es una teoría, así es. De hecho, algunos ahorita dicen que es una aproximación, como siempre todo, ¿no? O sea, el pensamiento científico trata de aproximarse a lo que es la realidad, ¿no? Básicamente la década de los 60 es cuando se afirma. Obviamente hubo mucha resistencia al principio, como cada revolución científica, hay algunos pioneros, incluso que a lo mejor cometen algunos errores, entonces pues se va para atrás. Pero gracias a todos esos descubrimientos, y básicamente en la segunda mitad de los 60 fue cuando empezó a ser formulada y aceptada. Hay algunas escuelas que hasta hace poco la aceptaron, ¿no? Digo, incluso en México. Pero, entonces básicamente en esta década, ¿qué dice la teoría? Básicamente dice que la capa más exterior de la Tierra es rígida y está fragmentada en placas. O sea, una placa es un fragmento de la superficie externa de la Tierra. Lo podemos ver en la pantalla, ese es un ejemplo, ¿no? Evidentemente. Entonces la superficie exterior es constituida por estas placas rígidas que se están moviendo constantemente. ¿De qué son constituidas las placas? Son constituidas de la corteza, que vimos antes, más un pedacito más del manto. Lo podemos ver aquí en la imagen que sigue. La placa entonces está constituida por una capa que llamamos litosfera, que también es más gruesa bajo los continentes y es más delgada bajo los océanos. Puede llegar a ser unos 200 kilómetros por debajo de los continentes. Esa capa se mueve, se escurre por encima de otra capa que es la astenosfera. Lo vemos en la imagen, ahorita estamos viendo la litosfera, que como le decía es la parte rígida que constituye la placa. Y para poder moverse tiene que escurrir por encima de una zona, como decir, lubricada, ¿no? ¿Qué es esta astenosfera? ¿Qué es? Es una capa donde hay material fundido, Material básicamente. fundido. No mucho, basta un 5% en volumen para que disminuya muchísimo la rigidez. Entonces el material se vuelve plástico y la litosfera entonces puede moverse. Ahora, estamos hablando de movimiento de centímetros por año. Y no lo podemos evidentemente ver estando ahí parado, ¿no? Pero sí lo podemos ver a escala del tiempo geológico y lo podemos ver con los temblores. Durante un temblor se mueve de algunos metros una falla, ¿no? Y esto ocurre porque se acumula en el tiempo este pequeño movimiento de centímetros. Luca, yo estaba pensando que quizás sería importante para el teleauditorio saber, con base en todo esto que tú nos comentas, cuál es la relación de todo este movimiento que tiene que ver con las placas tectónicas y fenómenos justamente como los temblores, los terremotos, su diferencia e incluso los tsunamis por la experiencia recientemente vivida en Asia. Sí. Bueno, para entender esto tenemos que entender que entonces si las placas son rígidas pero se mueven una con respecto a la otra, en los bordes, en los límites, es donde realmente hay fricción, hay rompimientos y ocurren estos fenómenos como los temblores. Pero antes que esto sería interesante echarle un vistazo a esta imagen que nos da un poco la escala del interior de la Tierra. Le decía que la Tierra tiene un diámetro de 6.500 kilómetros. La litosfera, entonces, lo que se mueve en las superficies es realmente delgada. Es la capa café más exterior. La corteza incluso es una línea negra a esta escala, ¿no? Y la astenosfera también es una capa relativamente pequeña, lo digo, poco espesa, de unas decenas de kilómetros. Y todo lo demás realmente es el manto y el núcleo. Entonces, esta película delgada que está en la superficie se va moviendo. Ahora, hay tres tipos de límite de las placas, ¿no? De borde de las placas, en base al movimiento que tienen. Tenemos una imagen también para esto. Uno lo vimos antes, es donde las placas se apartan, la zona de esparcimiento de los pisos oceánicos, ¿no? Esto puede empezar incluso a formarse en los continentes. Aquí tenemos una imagen. Si dos placas se van separando, la corteza y la litosfera van adelgazándose, lo podemos ver ahí. Y entonces material que está abajo tiene que subir. Al descomprimirse se funde y forma volcanes. También, evidentemente, se forman fallas. Ahí podemos ver estas líneas negras
que fracturan la parte superior, la litósfera, y ahí ocurren temblores, pero no son tan fuertes como en otro tipo de límite de placa, que son los límites convergentes. Los límites convergentes son donde las placas chocan una con la otra, ¿sí? En estos puntos lo que ocurre es que hay compresión. Entonces tenemos fricción entre las dos placas y esto genera temblores. ¿Por qué? Porque el movimiento provoca una deformación elástica hasta que luego se libera de manera improvisa, súbita. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el sur de México. Lo tenemos a lo largo de toda la margen del Pacífico. Y por eso tenemos tantos temblores. Dos placas están convergiendo. Y finalmente tenemos un límite donde las dos placas se mueven lateralmente. Ni se crea corteza ni se destruye, sino simplemente se mueven lateralmente las placas. Uno con el otro. Lo que sin duda todo esto que nos has mencionado, muy interesante, ¿no? Para poder entender todos estos fenómenos, y desde luego que seguiremos hablando de este tema de la teoría de la tectónica de placas. Tenemos que ir a una pausa, Luca, así que bueno, vamos a esta pausa y quédese con nosotros, esté pendiente, porque al regreso le diremos cuál es la pregunta que le pedimos, sea tan amable de contestar para que se haga acreedor y pueda usted llevarse los libros. Haremos mención de ellos también al regreso de la pausa, que obsequia el Instituto de Geofísica. Recuerden nuestros números telefónicos 5622-8720 y 5622-8728. Gracias por mirarnos por Mirador Universitario. Volvemos en un momento. Gracias.